En el fastuoso año de 1928, el viudo millonario Francisco Julián conoció a la joven costurera Ana Valentina bajo las circunstancias más crueles e inesperadas. Durante 5 largos años, el recuerdo de su difunta esposa Elena lo había mantenido prisionero en un luto que parecía no tener fin, atado a una promesa susurrada en su lecho de muerte que no había podido cumplir. Su imperio cafetero, símbolo de su poder en toda Antioquia, no le servía de nada frente al vacío de su alma. Francisco vivía cada día con la carga de ese fracaso, hasta que, en la boda más opulenta de la temporada, una humillación pública y un pequeño medallón desgastado cambiaron el curso de su destino para siempre. ¿Cómo es posible que la llave para sanar una herida tan profunda estuviera oculta a plena vista, en el cuello de la persona más vulnerable de la fiesta? Antes de contarte cómo el desdén de un grupo de damas reveló un secreto que pondría a prueba el honor de un hombre y cambiaría 2 vidas para siempre, comenta aquí desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desató en aquella hacienda. El conflicto que estaba a punto de estallar no era solo entre ricos y pobres, sino entre el pasado y el presente, entre una promesa sagrada y una conspiración familiar. La soledad de Francisco, un hombre que lo tenía todo, estaba a punto de chocar de frente con la desesperación de Ana Valentina, una joven que no tenía nada más que su dignidad, la cual le estaban arrebatando en ese preciso instante. Francisco Julián era una leyenda en la región, un hombre hecho a sí mismo cuya fortuna se contaba en miles de hectáreas de café. Pero desde la muerte de Elena hacía ya 5 años, el brillo de su éxito se había apagado. Su mansión, más que un hogar, se había convertido en un mausoleo silencioso, donde cada objeto era una reliquia del pasado, y el eco de los pasos de su esposa aún parecía resonar en los corredores vacíos. Se había recluido del mundo, gobernando su imperio con una eficiencia implacable durante el día, solo para regresar por la noche a una soledad que lo consumía. La alta sociedad murmuraba, le presentaban candidatas para un nuevo matrimonio, pero él las rechazaba a todas con una frialdad que helaba la sangre. Nadie entendía que su lealtad no era solo a un recuerdo, sino a una deuda pendiente. La promesa había sido susurrada con el último aliento de Elena. Le había hecho jurar que encontraría a una persona, una mujer a la que debía proteger. Las pistas eran desesperadamente vagas, el nombre de un pequeño y remoto pueblo y la descripción de un medallón de plata con un colibrí grabado. Durante 5 años, Francisco había movilizado sus recursos, contratado investigadores privados, y recorrido discretamente los registros de cada pueblo que encajaba con la descripción. Todo fue en vano. Cada fracaso era una nueva capa de culpa que se añadía a su dolor. Se sentía un impostor, un hombre poderoso incapaz de cumplir el último deseo de la mujer que había sido el centro de su universo. Esta impotencia lo había vuelto un hombre sombrío, distante y temido por todos. Su asistencia a la boda de unos parientes lejanos era una rara concesión a las presiones sociales, una obligación que cumplía con el estoicismo de quien asiste a su propio funeral. Desde un rincón del salón principal, observaba la escena con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Veía la hipocresía en las sonrisas, la envidia en las miradas y la superficialidad en las conversaciones. Todo le parecía una farsa, un teatro de apariencias, en el que él ya no tenía ningún papel. Planeaba quedarse solo el tiempo estrictamente necesario, saludar a los anfitriones y desaparecer de nuevo en la seguridad de su fortaleza de recuerdos, ajeno al pequeño drama que estaba a punto de desarrollarse frente a sus ojos, y que lo involucraría de la manera más personal e inesperada. Del otro lado de ese abismo social se encontraba Ana Valentina. A sus 20 años, la vida ya le había enseñado sobre la pérdida y la lucha. Huérfana y criada por una tía en un pueblo humilde, su único tesoro eran sus manos, capaces de transformar simples retazos de tela en prendas de una belleza delicada. Era costurera, un oficio que le daba lo justo para vivir, pero que llenaba sus días de un propósito silencioso. Su presencia en aquella boda era una casualidad cruel. La novia, a quien le había hecho algunos arreglos en su ajuar, la había invitado en un gesto que ella creyó de amabilidad, pero que en realidad era una mezcla de lástima y un deseo inconsciente de exhibir su propia generosidad ante una audiencia de iguales. Ana, ingenua, había aceptado,
pensando que sería una oportunidad para ver un mundo que solo conocía por las revistas. Para la ocasión, había trabajado durante semanas en su propio vestido. Con los mejores retazos que pudo conseguir, había cosido una prenda sencilla pero elegante, de un azul profundo que resaltaba sus ojos. No era seda ni encaje importado, pero cada puntada estaba impregnada de su esfuerzo y su ilusión. Al llegar a la hacienda, sin embargo, esa pequeña burbuja de esperanza se rompió. Se sintió como un pájaro de campo en una jaula de pavos reales. El lujo la abrumaba, la opulencia la hacía sentirse diminuta, y las miradas que recibía no eran de admiración sino de fría curiosidad, como si fuera una pieza de museo fuera de lugar. Se aferraba a su pequeño bolso con las manos sudorosas, buscando un rostro amigable en un mar de extraños que ya la habían juzgado y sentenciado. El ambiente en la hacienda era una representación perfecta de la sociedad de la época, una jaula dorada de tradiciones rígidas y juicios inclementes. Bajo la superficie de modales exquisitos y conversaciones triviales, bullía una corriente de crueldad social. La brecha entre las clases era un muro invisible pero infranqueable. Ana Valentina, con su vestido hecho a mano y su aire de inocencia, era la anomalía perfecta, el blanco ideal para el aburrimiento de un grupo de damas de la élite. Lideradas por una prima de la difunta Elena, una mujer cuya envidia hacia la esposa de Francisco nunca había desaparecido, encontraron en la joven costurera la distracción perfecta para la tarde. La humillación no tardaría en comenzar. Francisco, ajeno a todo, estaba a punto de retirarse. Ya había cumplido con su deber social, y la atmósfera cargada de falsedad le resultaba insoportable. Se despidió discretamente de los anfitriones y se dirigió hacia la salida que daba a los jardines, buscando una bocanada de aire fresco antes de emprender el camino de regreso a su solitaria mansión. Fue en ese preciso instante, mientras pasaba cerca de un grupo de mujeres que reían con estridencia, que una frase llegó a sus oídos y lo detuvo en seco. No era el contenido de la burla lo que lo paralizó, sino una sola palabra, un nombre que resonaba en su cabeza cada noche antes de dormir. Un nombre que no debería haber sido pronunciado en ese lugar. El ataque había comenzado de forma sutil, con miradas de arriba abajo y sonrisas condescendientes. Pronto, los cuchicheos se volvieron audibles. ¿Viste su vestido? Parece hecho con cortinas viejas, dijo una. Y sus zapatos, Dios mío, creo que mi jardinero usa unos mejores, añadió otra. Ana Valentina se quedó paralizada, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. Quería desaparecer, que la tierra se la tragara. Intentó alejarse, pero el círculo de mujeres se cerró a su alrededor, disfrutando de su poder, de su capacidad para destruir a alguien sin levantar un solo dedo. La humillación era un espectáculo, y ella era la única protagonista involuntaria en el escenario. Cada palabra era un alfiler que se clavaba en su corazón, despojándola de la poca confianza que había logrado reunir para asistir. Fue entonces cuando la prima de Elena, con una sonrisa venenosa, le dio el golpe de gracia. ¿De qué rincón olvidado saliste, querida?, le preguntó con una falsa dulzura. Y antes de que Ana pudiera responder, una de sus compañeras añadió con desprecio. Me han dicho que viene de Santa Rosa de Osos. Imagínate, un lugar donde la gente todavía cree en espantos. El nombre del pueblo. Santa Rosa de Osos. El mismo nombre que Elena le había susurrado entre fiebres. La primera pista de su promesa incumplida. El corazón de Francisco se detuvo. El ruido de la fiesta se desvaneció, y solo quedó ese nombre, flotando en el aire como una sentencia. El mundo, que había estado desenfocado por años, de repente adquirió una claridad aterradora. Por primera vez en toda la tarde Francisco miró realmente a la joven que estaba siendo acorralada. Hasta ese momento, solo había sido una sombra más en la multitud. Pero ahora, sus ojos, entrenados por 5 años de búsqueda obsesiva, se fijaron en un solo detalle. No en su vestido remendado, ni en sus ojos llenos de lágrimas contenidas, sino en el pequeño objeto que colgaba de su cuello, apenas visible sobre la tela azul. Era un medallón de plata, oscurecido por el tiempo, desgastado por el uso. Un pequeño colibrí con las alas extendidas. Era idéntico a la descripción que Elena le había dado,
un diseño familiar único que él mismo le había regalado a su esposa años atrás. No era una coincidencia. Era imposible. En ese instante, todo encajó con la violencia de un rayo, el pueblo, el medallón, la promesa. La persona que había buscado sin descanso durante media década estaba allí, a solo unos metros de él, siendo públicamente destrozada por la misma clase de gente superficial que su esposa siempre había detestado en secreto. La humillación de Ana Valentina ya no era un simple acto de crueldad social, era una profanación. Era la pista final, el eslabón perdido que el destino, o una fuerza que no podía comprender, le estaba arrojando a la cara de la forma más brutal. Una oleada de emociones contradictorias lo invadió, el shock del descubrimiento, la furia ante la injusticia que presenciaba y una abrumadora sensación de urgencia. El Francisco Julián sombrío y apático que había llegado a esa boda murió en ese preciso momento. En su lugar, resurgió el hombre decidido y protector que Elena había amado. Cada segundo que pasaba, cada nueva risa a costa de la joven, era una ofensa directa a la memoria de su esposa. Tenía que actuar. No por caridad, ni por un repentino sentido de la justicia social, sino por una razón mucho más profunda y personal. Tenía que proteger a esa chica porque, de alguna manera que aún no entendía del todo, protegerla a ella era la única forma de cumplir finalmente su promesa y quizás, de empezar a sanar su propio corazón roto. El viudo más poderoso de Antioquia estaba a punto de intervenir. La escena quedó congelada en el tiempo para él. Las mujeres con sus rostros deformados por la burla. La joven con la cabeza gacha, luchando por mantener la compostura. Y él, el observador silencioso, ahora convertido en el único que entendía el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo. La ironía era devastadora. Había buscado por todo el país, había gastado una fortuna en pistas falsas y callejones sin salida, y la respuesta siempre había estado tan cerca, oculta en la humildad de una costurera anónima. La vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, le estaba dando una segunda oportunidad, pero se la estaba presentando en medio del fuego. La pregunta ya no era si intervendría, sino cómo lo haría. El peso de 5 años de fracasos se transformó en una determinación de acero. Su mente, acostumbrada a cerrar tratos y mover hilos de poder, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. No podía simplemente reprender a las mujeres. Eso solo aumentaría la humillación de Ana, y la convertiría en el centro de un escándalo aún mayor. Necesitaba una estrategia, un movimiento que no solo la salvara de la situación actual, sino que la pusiera bajo su protección de forma definitiva, lejos del alcance de esa sociedad venenosa. Mientras caminaba lentamente hacia el grupo, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, todos los presentes en el salón comenzaron a notar el cambio en la atmósfera. El hombre más enigmático de la región se estaba moviendo, y nadie sabía por qué. Su avance fue deliberado, cada paso resonando con una autoridad que no necesitaba alzar la voz para imponerse. El círculo de mujeres se abrió instintivamente a su paso, sus sonrisas crueles congeladas en muecas de sorpresa y nerviosismo. Ignorándolas por completo, como si fueran meros adornos del salón, Francisco se detuvo frente a Ana Valentina. Sus ojos, que durante años habían reflejado un vacío insondable, ahora ardían con una intensidad protectora que nadie le había visto desde la muerte de Elena. No le dijo nada a ella, sino que se dirigió al grupo con una frialdad cortante. Disculpen, señoritas. Creo que esta joven ha tenido suficiente de su hospitalidad por esta noche. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargaba el peso de su imperio y silenció cualquier posible réplica. La humillación había terminado. Sin esperar respuesta, le ofreció su brazo a Ana Valentina. Ella, aturdida y temblorosa, levantó la vista hacia ese hombre imponente, un completo extraño que acababa de rescatarla de su peor pesadilla. Dudó un instante, su mente incapaz de procesar la situación. ¿Quién era él? ¿Por qué la defendía? Pero la alternativa era quedarse allí, bajo el escrutinio de esas miradas venenosas. Con una mezcla de miedo y una gratitud abrumadora, aceptó su brazo. Su tacto fue firme y seguro, un ancla en medio de la tormenta. Juntos,
Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, dejando tras de sí un salón sumido en un silencio estupefacto, y un murmullo de especulaciones que ya empezaba a crecer como una enredadera. El escándalo acababa de nacer. El viaje en su automóvil fue un largo silencio, denso y cargado de preguntas no formuladas. Ana Valentina se sentaba en el borde del lujoso asiento de cuero, sin atreverse a moverse, observando el paisaje nocturno pasar como un borrón. Se sentía fuera de lugar, una impostora en un mundo que no le pertenecía. A su lado, Francisco conducía con una concentración férrea, sus nudillos blancos sobre el volante. Su mente era un torbellino. La había encontrado. Después de 5 años, la promesa de Elena estaba sentada a su lado, tan real y tan vulnerable. Pero el descubrimiento no traía la paz que había imaginado, sino una nueva urgencia. Ahora tenía que entender por qué. ¿Por qué Elena le había ocultado la existencia de esta joven? ¿Qué lazos las unían tan profundamente como para convertirla en su último deseo? La llegada a la hacienda de Francisco fue como entrar en otro siglo. Un portón de hierro forjado se abrió para dar paso a una avenida flanqueada por ceibas centenarias, que conducía a una casona imponente, oscura y silenciosa. Para Ana, era como un palacio sacado de un cuento, pero para Francisco, era su prisión de recuerdos. Cada rincón guardaba un eco de Elena. La vieja ama de llaves, una mujer llamada Carmen que había servido a la familia durante décadas, lo recibió en la puerta con una expresión de sorpresa apenas disimulada. Vio a la joven asustada junto a su patrón y por un instante, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos al ver el medallón, pero no dijo nada. Se limitó a asentir, entendiendo que esa noche las reglas de la casa habían cambiado. Francisco condujo a Ana a un pequeño salón de visitas, pidiéndole a Carmen que les trajera un té caliente. El lugar era solemne, decorado con muebles oscuros y pesados, y un gran retrato de Elena sobre la chimenea. Sus ojos pintados parecían seguir cada movimiento. Ana se sentía intimidada, observada no solo por el hombre que la había salvado, sino por el fantasma de la mujer a la que él aún amaba. Francisco finalmente rompió el silencio, su voz más suave ahora. «Perdone mi brusquedad, mi nombre es Francisco Julián». Se sentó frente a ella y con una delicadeza que contrastaba con su apariencia severa, fue directo al grano. «Ese medallón que lleva, perteneció a alguien muy importante para mí. ¿Puedo preguntarle cómo llegó a sus manos?» Con voz temblorosa, Ana le contó su historia. Era simple, sin adornos. El medallón había sido de su madre, quien había fallecido hacía muchos años. Se lo había dado antes de morir, diciéndole que era un amuleto, un recuerdo de una amistad que le había salvado la vida en su juventud. No sabía mucho más, solo que la amiga de su madre era una señorita de la capital, y que habían perdido el contacto. Mientras hablaba, Francisco la escuchaba sin interrumpir, cada palabra confirmando sus sospechas. La madre de Ana era la mujer que Elena le había pedido proteger. Y la promesa no era solo para la joven, sino que se extendía a la memoria de una amistad secreta que desafiaba todas las barreras de clase de su tiempo. La conspiración del silencio había sido más profunda de lo que jamás imaginó. Esa noche, después de que Carmen llevara a Ana a una habitación de huéspedes, Francisco se encontró solo, como todas las noches, pero esta vez, la soledad era diferente. No era solo el peso del luto, sino el de un misterio que se volvía cada vez más complejo. Se dirigió al ala oeste de la casa, donde el tiempo se había detenido hacía 5 años. Abrió la puerta del cuarto de Elena y entró. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. Su perfume aún flotaba levemente en el aire. Sus libros estaban en la mesita de noche. Un chal de seda descansaba sobre una silla. Durante años, este cuarto había sido su santuario y su tortura, el lugar donde se enfrentaba a su fracaso. Cada noche, miraba su retrato y le pedía perdón en silencio por no haber cumplido su promesa. La sociedad de la época no perdonaba la debilidad en un hombre como él. Se esperaba que superara su luto rápidamente, que se casara de nuevo para asegurar su linaje y mantener las apariencias. Su prolongado duelo era visto como una excentricidad, una afrenta a las convenciones. Su familia y socios lo presionaban constantemente, sugiriendo candidatas, organizando cenas. Pero para Francisco volver a casarse habría sido la traición definitiva.
Su lealtad a Elena no era solo emocional, era una deuda de honor. El mundo exterior no entendía que su reclusión no era por tristeza, sino por una misión incumplida. Su aislamiento era su penitencia. Se había convertido en un hombre duro y distante, porque el mundo no le daba espacio para su dolor ni para su culpa. La presencia de Ana en la casa era una bomba de tiempo. Sabía que para la mañana siguiente los rumores se habrían extendido por toda la región. El poderoso viudo Francisco Julián había abandonado la boda del año, llevándose a una costurera desconocida. Las lenguas viperinas ya estarían tejiendo todo tipo de historias escandalosas. Lo acusarían de aprovecharse de una joven indefensa, de haber perdido el juicio. La familia de Elena, especialmente la prima que había liderado la humillación, estaría furiosa. Su acto de protección hacia Ana sería interpretado como una declaración de guerra contra su propia clase, un desafío a las normas que regían su mundo, y en cierto modo, lo era. Estaba eligiendo la memoria de su esposa por encima de su reputación. Recordaba las últimas semanas de vida de Elena. La enfermedad la había consumido rápidamente, pero su espíritu se había mantenido lúcido hasta el final. Había intentado contarle algo importante, algo sobre su pasado, pero la fiebre y la debilidad se lo impedían. Solo le quedaban fragmentos de frases, nombres susurrados, y esa última petición desesperada sobre Santa Rosa de Osos y el medallón del colibrí. Él, en su arrogancia de hombre sano, le había asegurado que tendrían tiempo para hablar después, que se recuperaría. Ese fue su mayor error. El después nunca llegó, y él se quedó con un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Ahora, Ana era la primera pieza real que encontraba en 5 años de búsqueda a ciegas. Mientras observaba el retrato de Elena, una nueva determinación se apoderó de él. Ya no se trataba solo de cumplir una promesa, sino de desentrañar la verdad que su esposa había intentado revelarle. ¿Por qué una amistad tan importante había sido mantenida en secreto? ¿Qué peligros o presiones la obligaron a ocultarla incluso de él? La crueldad con la que las mujeres de su círculo habían tratado a Ana le dio una pista. La sociedad en la que vivían era un tribunal implacable. Una amistad entre una dama de su posición y una campesina habría sido un escándalo, una fuente de vergüenza para su familia. Quizás Elena no solo le estaba pidiendo que protegiera a la hija de su amiga, sino que corrigiera una injusticia que su propia familia había perpetuado. A la mañana siguiente, la tensión en la hacienda era palpable. Ana Valentina despertó en una cama tan suave que parecía una nube, confundida y asustada. Carmen le llevó el desayuno en una bandeja de plata, tratándola con una amabilidad respetuosa que la desarmó. La vieja ama de llaves la observaba con curiosidad, sus ojos sabios parecían ver más allá de su humilde vestido. Fue Carmen quien le dio la primera pista real. Mientras recogía la bandeja, se detuvo en la puerta. La señora Elena hablaba a veces de una amiga de la infancia, una niña del campo a la que llamaba mi colibrí. Chaconein dijo en voz baja. Su familia le prohibió volver a verla cuando crecieron. Decían que no era apropiado. La revelación fue como una luz en la oscuridad. Francisco pasó la mañana en su despacho, ignorando los telegramas urgentes y las llamadas de sus socios. El mundo exterior podía esperar. Su prioridad ahora era proteger a Ana y entender la historia completa. La información de Carmen era crucial. Confirmaba que la amistad había sido real, y que la familia de Elena había estado activamente en contra de ella. Esto no era un simple secreto. Era una relación suprimida por la fuerza del prejuicio social. Su difunta esposa, a quien él creía conocer por completo, había tenido una vida oculta, una lealtad secreta que había desafiado a su propia sangre. La imagen de la esposa perfecta y sumisa que la sociedad veía se estaba desmoronando, revelando a una mujer mucho más compleja y valiente de lo que él había imaginado. La soledad de Francisco, que durante años había sido una carga pasiva, se transformó en un motor de acción. Se dio cuenta de que su luto no había sido solo por la pérdida de su esposa, sino por la frustración de su propia impotencia. Ahora, esa impotencia se disipaba. Tenía un camino a seguir, una investigación que liderar. No era un detective buscando a un criminal, sino un viudo buscando el corazón de la mujer que amaba.
Decidió que hablaría de nuevo con Ana, pero esta vez no como un benefactor interrogando a una protegida. Hablarían como dos personas unidas por el amor y el recuerdo de una mujer extraordinaria, dos aliados contra las mentiras que los habían mantenido separados. Esa tarde, se sentaron en el jardín, el mismo jardín donde él y Elena habían pasado tantas horas. El ambiente era menos tenso. Francisco le contó sobre Elena, no como la gran dama de sociedad, sino como la mujer que amaba las orquídeas y leía poesía a escondidas. Le habló de su risa, de su bondad y de una tristeza oculta que a veces veía en sus ojos y que nunca había entendido del todo. Al escucharlo, Ana comenzó a ver un cuadro más completo de la misteriosa amiga de su madre. Y por primera vez, compartió sus propios recuerdos, las historias que su madre le contaba sobre una niña de la ciudad que le enseñó a leer y que le regaló un pequeño pájaro de plata para que nunca se sintiera sola. Poco a poco, las dos historias, la del millonario y la de la costurera, comenzaron a entrelazarse, formando un tapiz que ninguno de los dos podría haber imaginado. Se dieron cuenta de que no estaban solos en su conexión con Elena. Eran los guardianes de dos mitades de la misma historia. La promesa que Francisco no podía cumplir y el legado de amistad que Ana apenas conocía, eran, en realidad, la misma cosa. Sin embargo, mientras esta frágil alianza se formaba dentro de los muros de la hacienda, afuera, las fuerzas que habían separado a sus madres se estaban reagrupando. La familia de Elena, enterada del paradero de Ana, no se quedaría de brazos cruzados. El verdadero conflicto apenas estaba comenzando. El cuarto de Elena ya no era solo un mausoleo. Francisco entró de nuevo esa noche, pero esta vez no con la resignación del doliente, sino con la determinación de un investigador. Si la familia de Elena había ocultado la amistad, era posible que también hubieran ocultado pruebas. Empezó a buscar, no entre las joyas ni los vestidos, sino en los lugares más personales. Dentro de sus libros favoritos, en el fondo de sus cajas de costura, en los cajones de su escritorio. Buscaba una carta, una fotografía, cualquier cosa que su esposa pudiera haber escondido, sabiendo que un día alguien necesitaría encontrarla. Estaba buscando la pieza que le permitiría no solo cumplir su promesa, sino también hacer justicia a la memoria de dos mujeres cuya amistad había sido más fuerte que la muerte. Su búsqueda se centró en un viejo escritorio de caoba que había sido de la abuela de Elena. Era una pieza que ella atesoraba. Francisco lo había revisado docenas de veces a lo largo de los años, pero siempre superficialmente, perdido en los recuerdos. Esta vez, fue metódico. Presionó cada panel, golpeó suavemente cada superficie, buscando un sonido hueco. Y entonces, lo encontró. Un pequeño trozo de madera tallada cerca de la base del escritorio, se movió ligeramente bajo la presión de sus dedos. No era un cajón, era un compartimento secreto. Con el corazón latiéndole con fuerza, logró abrirlo. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, no había una joya ni dinero. Había un pequeño paquete de cartas, atadas con una cinta descolorida. Eran la prueba que había estado buscando durante 5 largos y dolorosos años. Las manos de Francisco, aquellas que habían firmado contratos que movían la economía de una región entera, temblaban al tocar el pequeño paquete. La seda del pañuelo era frágil, casi desintegrándose al tacto. Dentro, las cartas estaban perfectamente conservadas, el papel amarillento por el paso de las décadas, pero la tinta aún era legible. Un olor a lavanda seca, y a tiempo guardado, se desprendió del fajo, un aroma que lo transportó de inmediato a la presencia de Elena. No era un simple hallazgo, era la voz de su esposa hablándole desde la tumba, entregándole la llave que él había sido incapaz de encontrar. Por primera vez en 5 años, el silencio de la mansión no se sentía vacío, sino expectante, como si el espíritu de Elena estuviera allí, esperando que él finalmente entendiera su historia. Se retiró a su despacho, el único lugar de la casa donde se permitía ser vulnerable, y cerró la puerta. Vertió un poco de brandy en un vaso, no para calmarse, sino para prepararse para lo que estaba a punto de leer. Sentía una mezcla de euforia y un profundo temor. La euforia de estar tan cerca de cumplir su promesa, y el temor de descubrir una verdad que podría cambiar para siempre la imagen que tenía de la mujer que había amado.
Desató la cinta con un cuidado casi religioso y tomó la primera carta. La caligrafía era inconfundible, elegante y ligeramente inclinada, la misma que había visto en cientos de notas y listas de compras. Pero el contenido era de una naturaleza completamente distinta a todo lo que había conocido de ella. La carta comenzaba con un saludo que le heló la sangre. Mi querido colibrí, no había duda. Era la confirmación de la historia de Carmen, y el nexo directo con la madre de Ana Valentina. La carta, fechada 30 años atrás, cuando Elena era apenas una adolescente, hablaba de un verano compartido en el campo, de secretos susurrados junto al río y de la promesa de ser amigas para siempre, sin importar lo que dijeran sus familias. Era la voz de una Elena joven, llena de vida y de una inocencia rebelde, una faceta que él apenas había vislumbrado en su esposa. Describía a su amiga, Sofía, como su alma gemela, la única persona en el mundo que la entendía de verdad. La lectura agridulce, descubría a su esposa, pero también sentía la punzada de no haber sido él el depositario de esos secretos. A medida que avanzaba en la lectura, carta tras carta, la imagen de la Elena dócil y perfecta que la sociedad conocía se desvanecía, reemplazada por la de una mujer que había luchado en silencio contra las cadenas de su propia clase. Las cartas revelaban una correspondencia secreta que duró años, llena de planes para volver a verse, que siempre eran frustrados por la vigilancia de su familia. Elena le enviaba a Sofía pequeños regalos, libros y dinero a escondidas, tratando de mantener vivo un lazo que el mundo se empeñaba en cortar. Francisco sintió una oleada de rabia impotente. Se dio cuenta de que la tristeza que a veces veía en los ojos de su esposa no era una melancolía sin nombre, sino el dolor muy real de una amistad perdida, de una lealtad que tuvo que vivir en las sombras. En una de las cartas, fechada poco después de su boda, encontró la pieza que lo cambió todo. Elena le escribía a Sofía sobre él. Lo describía como un hombre bueno, honorable y trabajador, pero también como un producto de su mundo, un hombre que, según ella, jamás entendería un amor como el nuestro. Le confesaba su miedo a revelarle la verdad, temerosa de que él la juzgara, o peor aún, que no le diera importancia. Él ve en mí a la dama que su posición requiere, escribió, no a la chiquilla que corría descalza contigo. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Francisco. No solo la familia de Elena la había traicionado. Él, sin saberlo, también había sido parte de su jaula dorada, un esposo que amaba la imagen, y no a la mujer completa. La última carta del fajo estaba sin fechar, y la letra era temblorosa, casi ilegible, escrita claramente durante su enfermedad. No estaba dirigida a Sofía, sino a quien la encontrara. Era una confesión. En ella, Elena explicaba que Sofía había muerto joven, dejando a una niña huérfana, Ana Valentina. Le suplicaba a quien leyera esas líneas que encontrara a la niña, que la protegiera y le diera la vida que su madre nunca pudo tener. Es mi única deuda en este mundo, concluía la nota, proteger al pichón de mi colibrí. Allí estaba, la promesa, en sus propias palabras. No era un simple encargo, era la misión de una vida, la reparación de una injusticia histórica, que había pesado sobre su conciencia, hasta su último aliento. El misterio estaba resuelto. Francisco se quedó inmóvil durante casi una hora, con las cartas esparcidas sobre el escritorio. El peso de la revelación era abrumador. Su luto de 5 años se resignificó por completo. No solo había fallado en cumplir una promesa, sino que había fallado en conocer verdaderamente a su propia esposa. La había amado profundamente, sí, pero solo la parte de ella que le fue permitido ver. Ahora entendía su obsesión con el medallón, su insistencia en un pueblo remoto. No eran pistas vagas. Eran los únicos símbolos que le quedaban de una vida secreta de lealtad y amor incondicional. La culpa que sentía se transformó en una nueva y ardiente determinación. No solo protegería a Ana, sino que honraría la memoria de la amistad de esas dos mujeres, sin importar el costo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía guardar este secreto para sí mismo. Era la herencia de Ana, la historia de su madre, la verdad que le habían robado. Dejarla en la ignorancia sería cometer el mismo pecado de silencio que la familia de Elena había cometido. Se levantó, recogió las cartas con cuidado y salió del despacho.
La decisión de compartir esa verdad era el primer paso real para sanar, no solo para cumplir la promesa, sino para empezar a perdonarse a sí mismo por no haber visto más allá de las apariencias. Buscó a Ana por toda la casa, sintiendo una urgencia que no había experimentado en años. La encontró en la galería trasera, sentada en un banco de piedra, observando el atardecer con una expresión de infinita tristeza y confusión. Se acercó a ella en silencio. Ana se sobresaltó al verlo. Su instinto inicial era siempre el de hacerse pequeña, invisible. Pero en los ojos de Francisco, ya no había la distancia severa del día anterior. Había algo nuevo, una emoción cruda, una vulnerabilidad que lo hacía parecer menos un magnate y más un hombre que cargaba con un gran peso. No se sentó a su lado, sino que se quedó de pie frente a ella, como si estuviera presentando sus respetos. Sostenía el paquete de cartas en sus manos como si fuera un objeto sagrado. El abismo social que los separaba pareció encogerse en ese instante, reemplazado por un puente invisible, construido con los recuerdos de dos mujeres que se habían amado contra todo pronóstico. Finalmente rompió el silencio, y su voz por primera vez carecía de toda autoridad formal, sonaba cansada, pero llena de una emoción genuina. «Señorita Ana», comenzó, y luego se corrigió, como si el formalismo fuera un insulto a lo que estaba a punto de compartir. «Ana Valentina, he encontrado algo que perteneció a mi esposa». Le extendió el paquete de cartas. «Creo que estas misivas no eran para mí, eran para su madre Sofía. Y ahora, creo que le pertenecen a usted». El gesto fue simple, pero su significado era monumental. No le estaba dando un objeto, le estaba devolviendo su historia, entregándole la pieza perdida de su propia identidad, y al mismo tiempo, invitándola a compartir el peso y la belleza de un secreto que ahora los unía para siempre. Las manos de Ana Valentina, acostumbradas al pinchazo de la aguja y a la aspereza de las telas baratas, temblaron al rozar el delicado pañuelo de seda. Recibir aquel paquete fue como aceptar el peso de una vida entera que no conocía, la historia de una madre que se había ido demasiado pronto, dejándola con más preguntas que recuerdos. Levantó la vista hacia Francisco, sus ojos anegados en una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. ¿Podrían esas frágiles hojas de papel darle las respuestas que había buscado en el silencio de sus noches solitarias? Francisco no apartó la mirada, la sostuvo con una gravedad que era a la vez una disculpa y una promesa. En ese instante, no eran el millonario y la costurera. Eran dos huérfanos de la misma historia, cada uno aferrándose a un fragmento del pasado, con la esperanza de reconstruir un todo coherente. Él la guió en silencio hacia la biblioteca, un santuario de cuero y madera que olía a conocimiento y a tiempo detenido. Le indicó un sillón de orejas junto a la chimenea apagada y encendió una lámpara de luz cálida, creando una pequeña isla de intimidad en la inmensidad de la habitación. Ana se sentó, sintiendo el suave terciopelo bajo sus dedos, un lujo que contrastaba brutalmente con la tormenta que se agitaba en su interior. Con un cuidado infinito, desató la cinta y abrió la primera carta. El silencio de la biblioteca solo era roto por el crujido del papel antiguo y el tic-tac de un reloj de péndulo que marcaba el paso de un presente que, de repente, estaba inextricablemente unido a un pasado que estaba a punto de despertar. Francisco se mantuvo a una distancia respetuosa, observándola, sintiendo que el veredicto de su propia paz dependía de la reacción de aquella joven. La primera lectura fue un torrente de emociones que la dejó sin aliento. Las palabras de Elena pintaban un retrato de su madre, Sofía, que Ana apenas podía reconocer. No era la mujer cansada y enferma de sus últimos recuerdos, sino una joven vibrante, valiente y llena de risa, una colibrí de espíritu indomable, como la describía Elena. Leyó sobre sus aventuras secretas, sobre cómo se escapaban para encontrarse en un claro del bosque, sobre los sueños que compartían bajo las estrellas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo y abrumador reconocimiento. Por primera vez en su vida, sentía que su madre estaba allí, viva, en la caligrafía elegante de una amiga que nunca la había olvidado. Estaba conociendo a su madre a través de los ojos del amor más puro. Francisco observaba cada una de sus reacciones,
cada lágrima silenciosa, cada vez que sus dedos trazaban una palabra en el papel, como si quisieran absorber su esencia. Una extraña y poderosa ternura lo invadió. En el rostro de Ana, vio reflejado el dolor de la pérdida, una emoción que él conocía demasiado bien. Pero también vio una fortaleza que le recordó a Elena. Se dio cuenta de que su misión ya no era solo un acto de deber para con su esposa muerta. Se estaba convirtiendo en un compromiso profundamente personal con la joven que tenía delante. Protegerla ya no era solo cumplir una promesa. Era preservar el último vestigio viviente de un lazo que había sido tan poderoso que ni la muerte ni el tiempo habían podido romperlo. El peso de su propia soledad pareció aligerarse un poco, compartido ahora en el silencio de aquella biblioteca. En una de las cartas, una frase hizo que Ana se detuviera. Recuerdo la canción que inventamos para llamar a los insontes, esa que solo tú y yo conocemos. De repente, un recuerdo fragmentado de su infancia cobró una claridad cegadora. Recordó a su madre, sentada en el umbral de su humilde casa, tarareando una melodía extraña y dulce mientras cosía. Siempre había pensado que era una canción de cuna sin sentido. Ahora, entendía. Era un código secreto, un himno privado de su amistad, una melodía que había viajado a través del tiempo para llegar hasta ella. La revelación fue tan íntima, tan personal, que sintió un escalofrío. Las cartas no eran solo una historia, eran parte de ella, hebras de su propio ADN emocional que finalmente estaban encontrando su lugar. Con cada página, la narrativa se oscurecía. Ana leyó con creciente indignación cómo la familia de Elena había descubierto la amistad y la había prohibido brutalmente. Las cartas hablaban de amenazas, de interceptación de correspondencia, y de un viaje forzado a Europa para alejar a Elena de su mala influencia. La crueldad calculada de la familia, la misma que ella había probado en la boda, se revelaba ahora en su forma más antigua y despiadada. La tristeza de Ana se transformó en una rabia sorda. No solo le habían robado a su madre la amistad que tanto atesoraba, sino que la habían condenado a una vida de lucha y soledad. Comprendió que el desprecio que había sufrido no era personal, era hereditario, una mancha de clase que se transmitía de generación en generación. Al ver la expresión endurecida en el rostro de Ana, Francisco se acercó. Ellos nunca la entendieron, dijo en voz baja, refiriéndose tanto a Elena como a Sofía. Y entonces, en un acto de vulnerabilidad que lo despojó de toda su armadura de poder, confesó su propia culpa. Y yo tampoco. La amaba pero no la conocía por completo. Veía a la dama, a la esposa perfecta, y no vi a la mujer que luchaba en silencio por mantener viva esta memoria. Mi mayor fracaso, Ana Valentina, no fue en los negocios ni en los campos de café. Fue aquí, entre estas paredes, al no saber leer el dolor que se escondía en sus ojos. Esa confesión lo cambió todo. Ya no era su salvador, sino su igual, otro ser humano marcado por el arrepentimiento y el amor. La frágil paz de su confesión fue rota por la llegada de un mensajero. Un telegrama urgente. Carmen se lo entregó a Francisco con una mirada preocupada. Él lo abrió y lo leyó, y una máscara de acero descendió sobre su rostro. Era de la familia de Elena. La noticia de que se había llevado a una costurera cualquiera de la boda, se había extendido como la pólvora. El telegrama era una mezcla de indignación y amenaza. Exigían una explicación inmediata, acusándolo de deshonrar la memoria de Elena, y amenazando con un escándalo público que mancharía su nombre para siempre si no devolvía a la muchacha a su lugar. El mundo exterior, con toda su hipocresía y su veneno, estaba golpeando a la puerta. El conflicto ya no era una sombra del pasado, era una guerra declarada en el presente. Por un instante el Francisco Julián implacable, el hombre que había construido un imperio aplastando a sus rivales, resurgió de las cenizas de su luto. Su respuesta fue inmediata y cortante. Se sentó en su escritorio y escribió una réplica tan fría y afilada como una cuchilla. No dio explicaciones. No se disculpó. Simplemente, declaró que Ana Valentina estaba bajo su protección como invitada de honor en su casa, y que cualquier intento de difamarla o de interferir, sería considerado un ataque personal contra él y su patrimonio, con todas las consecuencias legales y financieras que ello implicaba. Era una declaración de guerra,
una línea trazada en la arena. Estaba arriesgando su reputación y su paz por una joven que apenas conocía, pero lo hacía con la certeza absoluta de que era lo que Elena habría querido. Ana observó la transformación desde el otro lado de la habitación. Vio la furia controlada en sus ojos, la determinación en la forma en que su pluma se movía sobre el papel, y por primera vez, el inmenso poder de aquel hombre no la intimidó. Al contrario, la hizo sentir segura. Comprendió que ese poder, que en manos de otros se usaba para humillar y excluir, en la suya se había convertido en un escudo para protegerla. Él no solo estaba defendiéndola a ella, estaba defendiendo la memoria de su madre, la lealtad de su esposa y la justicia que ambas les habían negado. En ese momento, una gratitud inmensa y un incipiente sentimiento de admiración comenzaron a echar raíces en su corazón. Estaba viendo al hombre que Elena había amado, no al viudo sombrío que el mundo temía. Más tarde esa noche, después de que la tormenta inmediata hubiera pasado, se sentaron de nuevo, esta vez con una nueva comprensión entre ellos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Francisco la miró, y su expresión se suavizó. Ahora, dijo con una calma que la tranquilizó. Usted decidirá su futuro. Mi promesa a Elena era protegerla, y eso significa darle las herramientas para que sea dueña de su propio destino. Educación, recursos, la oportunidad de construir la vida que su madre soñó para usted. Mi casa es su casa por el tiempo que necesite. Ya nadie volverá a humillarla. No era una oferta de caridad, sino un acto de restitución, un intento de equilibrar la balanza de una injusticia que había durado demasiado tiempo. Ana se sintió abrumada. La generosidad de su oferta era tan vasta como el océano. Una parte de ella sentía un alivio inmenso, la promesa de una seguridad que nunca había conocido. Pero otra parte, la costurera orgullosa que había sobrevivido con su propio esfuerzo, se rebelaba. Tenía miedo de perderse a sí misma en la sombra de aquel hombre poderoso, de convertirse en una simple protegida, un apéndice de la historia de otros. Yo sé coser, dijo, casi como una afirmación de su propia identidad. Es lo único que realmente sé hacer. Francisco asintió, entendiendo su conflicto interno. Lo sé, respondió suavemente. Y es un don que nadie le quitará. Solo quiero asegurarme de que pueda usarlo por elección, no por necesidad. Mientras hablaban, Carmen entró discretamente con una bandeja de té. La vieja ama de llaves, que había sido testigo silencioso de tantas historias en esa casa, se detuvo un momento. La señora Elena siempre decía que las manos de su amiga Sofía eran mágicas, comentó, como si estuviera continuando una conversación de hacía 30 años. Decía que podía convertir un trapo en un vestido de reina. Una vez, su madre le gritó por decir que la amistad de una campesina valía más que todas las joyas de la familia. La señora Elena no le respondió. Simplemente se fue a su cuarto, y bordó un colibrí en uno de sus pañuelos. Ese pequeño recuerdo fue otra pieza del rompecabezas. Una prueba más de la lealtad silenciosa y desafiante de Elena, y un puente que conectaba el talento de Ana con el de su madre. Al día siguiente Francisco hizo algo que no había hecho en 5 años. Llevó a Ana al jardín privado de Elena, un invernadero de orquídeas que había sido el santuario personal de su esposa. Desde su muerte, él lo había mantenido cuidado por los jardineros, pero no se había atrevido a entrar. Era un lugar demasiado lleno de vida, demasiado lleno de ella. Al abrir la puerta, el aire cálido y húmedo, perfumado con el aroma de cientos de flores exóticas, los envolvió. Era como entrar en un mundo perdido. Al llevar a Ana allí, le estaba abriendo la puerta al rincón más sagrado de su dolor, compartiendo con ella no solo la historia de Elena, sino también la profundidad de su amor y su pérdida. Era un gesto de confianza absoluta. Rodeados por la belleza exuberante de las orquídeas, la conversación fluyó con una naturalidad que antes parecía imposible. Ya no hablaban del pasado, de las cartas o de la familia. Hablaban de sueños. Ana, sintiéndose segura por primera vez para expresar sus anhelos, le contó su pequeña y humilde ambición. Tener su propia tienda de modista, un pequeño taller donde pudiera crear vestidos hermosos para mujeres que no podían permitirse los lujos de la capital.
Quería crear belleza con sus propias manos, tener un lugar que fuera suyo. Mientras la escuchaba, Francisco vio en ella el mismo fuego creativo, la misma pasión silenciosa que había admirado en Elena. Dejó de verla como el objeto de una promesa, y empezó a verla como era, una mujer con su propia luz, su propia fuerza y sus propios sueños. Fue en ese jardín, entre las flores que su esposa había amado, donde Francisco se enfrentó a una verdad incómoda y desconcertante. El torbellino de emociones que Ana despertaba en él, protección, ternura, admiración, estaba empezando a parecerse a algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Se sintió culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Elena en su propio santuario. Pero otra parte de él, una parte que había estado dormida durante 5 años, le susurraba que esto no era una traición, sino una continuación. Que honrar a Elena no significaba vivir para siempre en el pasado, sino asegurarse de que el amor y la lealtad que ella representaba siguieran floreciendo en el presente. El conflicto dentro de su corazón era ahora tan intenso como la batalla que se avecinaba fuera de los muros de la hacienda. La lectura de las cartas no solo había revelado el pasado, había alterado irrevocablemente el presente. Había creado un vínculo entre Francisco y Ana que iba más allá del deber o la gratitud. Era un lazo forjado en el dolor compartido, en la comprensión mutua y en la defensa de una memoria común. Se habían convertido en aliados, en los únicos 2 guardianes de un secreto que los definía. Pero esta nueva cercanía también los hacía vulnerables. La protección de Francisco había convertido a Ana en un objetivo, y la decisión de él de defenderla lo había aislado de su propio mundo. La paz que habían encontrado al descubrir la verdad era solo la calma antes de la tormenta. La historia de Elena y Sofía se había convertido en su historia. Las heridas del pasado sangraban ahora en el presente, y ambos sabían que tendrían que enfrentarlas juntos. Él, con el poder de su fortuna y su nombre; ella, con la dignidad silenciosa y la fortaleza que había heredado de su madre. La cascada de revelaciones los había limpiado de viejas culpas y dudas, pero también los había dejado expuestos en la orilla de un río turbulento. La familia de Elena no se quedaría de brazos cruzados. El escándalo era inminente. Y en el corazón de la hacienda, una nueva y complicada emoción comenzaba a florecer entre el viudo millonario y la joven costurera. Una emoción tan frágil y tan hermosa como las orquídeas que los rodeaban, y quizás, igual de peligrosa. La guerra no se anunció con tambores ni con gritos, sino con el sonido de un motor de automóvil de lujo, subiendo por el camino de grava de la hacienda. Era mediodía, 2 días después de la boda, y la familia de Elena había llegado. No venían a ofrecer condolencias tardías ni a preguntar por el bienestar de Francisco. Venían a reclamar lo que consideraban suyo: el control sobre la memoria de Elena y el decoro de su apellido. La prima que había liderado la humillación de Ana en la fiesta, descendió del vehículo primero. Su rostro una máscara de indignación justiciera. Detrás de ella 2 de sus hermanos, hombres cuya única virtud era el apellido que portaban. No eran visitantes, eran un tribunal ambulante que venía a dictar sentencia. Francisco los esperaba en el salón principal, de pie, con una calma que era más intimidante que cualquier muestra de ira. Ana estaba a unos pasos detrás de él, sintiéndose como un cordero a punto de ser sacrificado, pero negándose a huir. La atmósfera en el salón era tan densa que se podía cortar. El gran retrato de Elena sobre la chimenea parecía observar la escena con una tristeza profética. La prima, ignorando por completo a Ana como si fuera un mueble más, se dirigió directamente a Francisco, su voz una mezcla de falsa dulzura y acero. «Francisco, querido, hemos venido a salvarte de ti mismo», comenzó, con el tono de quien habla con un niño que ha cometido una travesura. Escándalo. Llevarte a una muchacha de la nada, una oportunista que claramente se está aprovechando de tu dolor. Estás deshonrando la memoria de mi prima, la memoria de tu esposa. Debes enviarla de vuelta a su aldea de inmediato, antes de que el daño a nuestro nombre sea irreparable. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para apelar a su sentido del deber, a su estatus, a la presión de un mundo que ambos conocían tan bien. Estaban intentando acorralarlo con las mismas cadenas sociales que él había empezado a romper.
Francisco la dejó hablar, sin interrumpir su rostro impasible. Dejó que vaciaran todo su veneno, que expusieran la fea arquitectura de sus prejuicios. Los hermanos asentían a cada frase, sus miradas clavadas en Ana con un desprecio apenas disimulado. Para ellos, la situación era simple. Una campesina astuta había embrujado al viudo rico y vulnerable, y su deber familiar era extirpar la infección. No había lugar para la duda, ni para la posibilidad de otra verdad. Su arrogancia era tan vasta como las tierras que poseían, una certeza inquebrantable de que su visión del mundo era la única correcta. Ana se encogió bajo el peso de sus miradas, sintiendo cómo la humillación de la boda regresaba con una fuerza renovada. Quería desaparecer, que la tierra se la tragara, pero la presencia sólida de Francisco a su lado era un ancla que la mantenía en pie, aunque apenas. Cuando finalmente terminaron, un silencio expectante llenó la sala. Esperaban una capitulación, quizás una disculpa avergonzada. En cambio, Francisco se movió. Lentamente, se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó el pequeño paquete de cartas atado con la cinta descolorida. No dijo una palabra. Simplemente sostuvo el paquete en la palma de su mano, dejándolo a la vista de todos. La prima lo miró con confusión, pero luego un destello de reconocimiento, y después de pánico cruzó sus ojos. Conocía la caligrafía de Elena mejor que nadie. El silencio se volvió tenso, frágil, a punto de romperse. Ustedes hablan de la memoria de Elena, dijo Francisco finalmente, su voz baja y resonante. Permítanme entonces refrescar la suya, sobre quién era realmente mi esposa. Y con una calma deliberada, desató la cinta. El sonido del lazo deshaciéndose pareció resonar en toda la habitación como el preludio de una ejecución. Mi querido colibrí, comenzó a leer Francisco en voz alta, y la prima dio un respingo audible, como si la hubieran golpeado. Leyó un fragmento de una de las primeras cartas, una que describía el dolor de Elena al ser separada de Sofía, y cómo su propia madre la había amenazado con enviarla a un internado si volvía a mencionar el nombre de esa campesina. La voz de Francisco era monótona, implacable, la de un notario leyendo un testamento que desheredaba a todos los presentes. Siguió con otra carta, una escrita años después, donde Elena lamentaba no poder ayudar más a su amiga, cuya correspondencia era interceptada por su propia familia. Cada palabra leída era un ladrillo que demolía el muro de mentiras que habían construido durante décadas. Los rostros de los parientes de Elena pasaron de la arrogancia al shock, y del shock a un pálido y desnudo terror. Estaban siendo confrontados con la prueba irrefutable de su propia crueldad. «Son falsificaciones», siseó el hermano mayor, dando un paso al frente. «Esa mujer te las ha dado. Es una trampa para robarte». Pero su voz carecía de convicción. Sabían que eran reales. La prueba estaba en la precisión de los detalles, en las anécdotas que solo la familia íntima podía conocer. Francisco levantó la vista del papel, y por primera vez, sus ojos ardieron con una furia helada. «No, no son falsificaciones. Son la razón por la que pasé 5 años de mi vida buscando en vano, atormentado por una promesa que no podía cumplir. Porque ustedes, después de su muerte, se aseguraron de que cualquier rastro que conectara a Elena con la madre de esta joven desapareciera. No por honor, no por decoro, sino por codicia, por miedo a que una, don nadie, pudiera tener algún derecho moral sobre el legado de mi esposa. Expuso su conspiración no como una acusación, sino como un hecho consumado, despojándolos de cualquier defensa posible. Entonces, ocurrió la verdadera virada. Francisco dejó las cartas sobre el escritorio y se giró, no hacia la familia derrotada, sino hacia Ana. Su expresión cambió, la furia se disipó, dejando al descubierto un dolor profundo y una vulnerabilidad que nadie en esa sala le había visto jamás. «Pero ellos no son los únicos culpables», dijo, y su voz se quebró por un instante. «Yo también lo soy». La confesión cayó en el silencio como una piedra en un lago. «Durante 5 años, creí que mi luto era por haber perdido a mi esposa. Me equivoqué. Mi verdadero luto era por mi propia ceguera. Amé a la mujer que todos veían, a la dama perfecta de la sociedad. Pero nunca me esforcé por conocer a la mujer que se escondía detrás,
la que escribía estas cartas, la que luchaba en silencio contra las cadenas que su propia familia y yo mismo le habíamos puesto. La honestidad de sus palabras era brutal, un acto de autoflagelación pública que era también su liberación. La promesa que me hizo hacer en su lecho de muerte continuó, su mirada fija en los ojos atónitos de Ana, no era solo un encargo, era su último intento de que yo la viera por completo, de que entendiera que su corazón tenía un compartimento secreto al que yo nunca había tenido acceso. Y fracasé. Durante 5 años, busqué a una persona sin entender por qué. Mi culpa no era por no encontrarla, Ana Valentina. Mi culpa era por no haberla conocido lo suficiente como para entender la importancia de su último deseo. Yo era como ellos, dijo, señalando con un gesto vago a la familia petrificada. Vivía en el mismo mundo de apariencias, y por eso no pude ver la verdad, aunque vivía con ella cada día. Su desahogo no era solo una explicación, era una expiación. Estaba desnudando su alma, no para ganar la simpatía de Ana, sino porque era la única manera de honrar de verdad la memoria de Elena, y de empezar a perdonarse a sí mismo. Inspirada por esa cruda vulnerabilidad, algo se rompió dentro de Ana. El miedo que la había paralizado se evaporó, reemplazado por una oleada de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la costurera asustada. Era la hija de Sofía el colibrí. Dio un paso al frente, situándose al lado de Francisco, no detrás de él. Tomó una de las cartas de la mesa, la que describía la canción secreta de los insontes. Miró directamente a la prima de Elena, y por primera vez, habló. Su voz no era fuerte, pero resonaba con la claridad de una campana. Ustedes no entienden nada, dijo, y no había rastro de súplica en su tono, solo una profunda y tranquila certeza. ¿Creen que esto se trata de dinero o de estatus? ¿Creen que mi madre quería la fortuna de su prima? Se equivocan. Lo que ustedes le robaron a mi madre, continuó Ana, su voz ganando fuerza, no fue una amiga rica. Le robaron a su hermana del alma, le quitaron la única persona en el mundo que entendía su música. Y al hacerlo, la condenaron a una soledad que la persiguió hasta el día de su muerte. Luego, miró a la prima con una mezcla de lástima y desdén. La humillación que me hicieron pasar en esa boda, ahora entiendo que no era para mí, era para ella. Para la memoria de la campesina que se atrevió a ser amada por una de ustedes. Su crueldad no es nueva. Es una herencia que ha pasado de generación en generación. Pero hoy, aquí, esa herencia se termina. Su discurso no fue un ataque, fue una declaración de independencia. Estaba reclamando la historia de su madre, y con ella, su propia dignidad. Ya no era un objeto en la historia de otros, era la protagonista de la suya. La familia de Elena se quedó sin palabras. Habían venido preparados para luchar contra un viudo loco y una campesina ambiciosa. No estaban preparados para enfrentarse a la verdad de su propio pasado, encarnada en la dignidad inquebrantable de aquella joven. No hubo más acusaciones, ni más amenazas. Solo un silencio pesado, el silencio de la derrota absoluta y la vergüenza pública. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y salieron del salón. El sonido de la puerta principal cerrándose tras ellos fue definitivo, el punto final de un capítulo de 30 años de mentiras y opresión. El escándalo que tanto temían ahora era suyo, una mancha que lo seguiría para siempre. En el salón, Francisco y Ana se quedaron solos, rodeados por los ecos de la batalla y las cartas de Elena esparcidas sobre la mesa como las reliquias de una guerra ganada. El aire, antes cargado de tensión, ahora se sentía extrañamente ligero. La tormenta había pasado, llevándose consigo los fantasmas y las culpas. Francisco miró a Ana, y por primera vez, no vio a la niña que debía proteger, ni a la encarnación de una promesa. Vio a una mujer, una igual, una aliada que había luchado a su lado. El abismo que los separaba, de edad, de clase, de experiencia, se había cerrado en el fragor de esa confrontación. Habían desnudado sus almas el uno frente al otro, compartiendo las heridas más profundas, y en ese acto de vulnerabilidad compartida, habían forjado un vínculo nuevo, uno que no tenía nombre todavía, pero que era innegablemente poderoso. La gratitud que Ana sentía se había transformado en un profundo respeto.
La responsabilidad que Francisco sentía se había convertido en una genuina admiración. «Gracias», susurró Ana, y la palabra pareció insuficiente para todo lo que había sucedido. «No», respondió él, su voz aún ronca por la emoción. «Gracias a usted. Hoy, por primera vez en 5 años, siento que Elena puede descansar en paz, y yo creo que también podré empezar a hacerlo». En esa simple frase estaba contenida toda la transformación. El luto ya no era una prisión, sino un recuerdo que podía ser honrado con la vida, no con el aislamiento. Se acercó a la ventana y miró hacia los cafetales que se extendían hasta el horizonte. Durante años, solo había visto en ellos trabajo, cifras, una distracción de su dolor. Ahora por primera vez veía un futuro incierto, sí, pero un futuro posible. Se quedaron en silencio durante un largo rato, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. La promesa había sido cumplida. La justicia, a su extraña manera, había sido servida. Pero ambos sabían que esto no era un final, sino un comienzo. La revelación de la verdad no había cerrado la historia. La había abierto a un nuevo capítulo, uno que tendrían que escribir juntos. La relación entre ellos había sido redefinida para siempre. Ya no estaban unidos por el pasado de Elena, sino por su propio presente, por la batalla que acababan de librar y ganar. El viudo millonario y la joven costurera habían muerto en ese salón. En su lugar, quedaban 2 supervivientes, 2 almas que habían encontrado en la herida del otro un inesperado refugio. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Francisco le hizo a Ana una pregunta que no tenía nada que ver con el pasado. ¿Qué color le gustaría para su taller de costura? La pregunta era tan simple, tan mundana después del drama monumental que habían vivido, que a Ana se le escapó una pequeña risa, la primera risa genuina que él le oía. «Azul», respondió ella sin dudar. «Un azul profundo, como el cielo justo antes del amanecer. El color de las nuevas oportunidades». Francisco sonrió, una sonrisa real, la primera en 5 años, que le iluminó el rostro y borró las sombras de su luto. En esa simple conversación sobre un taller de costura, estaban sentando la primera piedra de una nueva vida, una construida no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la sólida base de una verdad compartida. El desahogo de Francisco no solo lo había liberado de su culpa, sino que también había liberado a Ana de su condición de víctima. Al admitir su propia ceguera, le había devuelto a ella el poder sobre su propia historia. Ya no era simplemente la hija de Sofía o el legado de Elena. Era Ana Valentina, una mujer con sueños, con talento y con una fuerza que acababa de descubrir. Y él, Francisco Julián, ya no era solo el guardián de una promesa, sino el testigo y el catalizador de esa transformación. La dinámica entre ellos había cambiado de una de protección a una de asociación. Él le ofrecía los medios, pero era ella quien ahora decidiría el camino. Se habían salvado mutuamente de sus respectivas prisiones de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. El clímax emocional no había sido la confrontación con la familia, ni siquiera la revelación de las cartas. Había sido ese momento de honestidad brutal entre ellos, esa confesión mutua de dolor y de esperanza. Fue allí donde las viejas lealtades murieron y nacieron otras nuevas. La lealtad de Francisco ya no era solo para con la memoria de su esposa, sino para con la mujer viva que tenía delante. Y la gratitud de Ana ya no era la de una deudora, sino la de una compañera que había encontrado un aliado inesperado en el lugar más improbable. Ambos comprendieron que a veces, para sanar una herida antigua, no basta con desenterrar la verdad. Hay que tener el coraje de compartirla con alguien que entienda su peso. Y así, en el silencioso salón de la gran hacienda cafetera, con las cartas de una amistad traicionada como testigos, una nueva historia de amor comenzó a escribirse. No era un amor romántico todavía, no en el sentido convencional, era algo más profundo, más fundamental. Era el amor que nace del reconocimiento del alma del otro, de ver la fortaleza en la vulnerabilidad y la belleza en las cicatrices. Ya no se trataba de honrar a los muertos, sino de aprender a vivir de nuevo, juntos. La promesa de Elena había unido 2 mundos que nunca debieron haberse encontrado, y al hacerlo, había creado algo mucho más poderoso que un simple acto de justicia.
había creado la posibilidad de la felicidad. La salida de la familia de Elena no dejó tras de sí un eco de victoria, sino un silencio profundo y denso, el tipo de quietud que sigue a una tormenta que ha arrasado con todo a su paso. Francisco y Ana se quedaron inmóviles en medio del salón, el aire todavía vibraba con la tensión de las acusaciones y las verdades reveladas. Las cartas, esparcidas sobre el escritorio de Caoba, eran los únicos testigos mudos de la batalla. En ese momento, se dieron cuenta de que no solo habían desterrado a los fantasmas del pasado, sino que también habían demolido los cimientos de sus propias vidas. Él ya no era el viudo enclaustrado en su dolor, y ella ya no era la costurera indefensa. Eran dos supervivientes en la orilla de un mundo nuevo y desconocido, y por primera vez estaban completamente solos, juntos. La primera decisión que tomaron no fue con palabras, sino con un gesto. Al día siguiente, Francisco, con una determinación tranquila, se detuvo frente al imponente retrato de Elena que dominaba el salón principal. Durante 5 años, ese cuadro había sido un altar y una acusación, el epicentro de su luto paralizante. Ahora, lo miraba con otros ojos, no como el recordatorio de una deuda, sino como el rostro de la mujer que, desde el más allá, les había dado a ambos una segunda oportunidad. Su lugar ya no es aquí, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Ana, que observaba desde el umbral. No como un espectro que vigila la casa, sino como un recuerdo querido que nos acompaña. No se trataba de borrarla, sino de liberarla, y al hacerlo, liberarse a sí mismos. Con la ayuda de 2 de los trabajadores más antiguos de la hacienda, hombres que habían respetado a Elena profundamente, descolgaron el pesado marco dorado de la pared. Fue un acto solemne, casi un ritual. Ana observó cómo el espacio vacío en la pared parecía cambiar la energía de toda la habitación, haciéndola más luminosa, menos opresiva. Llevaron el retrato a la biblioteca, el corazón intelectual de la casa, y lo colocaron en una pared más íntima, entre los libros que ella tanto había amado. Ahora, Elena no era un juez público, sino una presencia serena en un espacio de reflexión y paz. Al cerrar la puerta de la biblioteca, Francisco sintió que por primera vez en 5 años, la casa volvía a respirar. Y él también. Los días que siguieron estuvieron marcados por la construcción de una nueva rutina, frágil y tentativa. Las comidas en el gran comedor, antes un ejercicio de soledad para Francisco, se convirtieron en un espacio para conversaciones tranquilas. Él le hablaba del café, del ciclo de la cosecha, de los secretos de la tierra. Ella, a su vez, le mostraba los bocetos de los vestidos que imaginaba, transformando servilletas de papel en diseños llenos de vida y movimiento. Lentamente, sus 2 mundos, el de la tierra y el de la tela, comenzaron a entrelazarse. No hablaban mucho de la confrontación, pero su presencia flotaba entre ellos, un recordatorio constante del pacto silencioso que habían forjado en el fragor de la batalla. El mundo exterior, sin embargo, no olvidó tan fácilmente. La historia de la confrontación, adornada y distorsionada, se convirtió en el chisme predilecto de la alta sociedad antioqueña. Francisco fue pintado como un viejo loco, seducido por una joven cazafortunas. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Viejos amigos y socios comerciales lo miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Lo estaban aislando, castigándolo por haber roto el código no escrito de su clase, por haber expuesto la podredumbre que se escondía bajo sus modales exquisitos. Pero por cada puerta que se cerraba, Francisco sentía que una ventana se abría dentro de sí mismo. La soledad impuesta por otros era 1000 veces más ligera que la soledad que él mismo se había infligido durante años. Para Ana, la reacción de la sociedad fue una confirmación de lo que ya sabía, que nunca pertenecería a ese mundo, y que ya no lo deseaba. En lugar de sentirse intimidada por el ostracismo, encontró en él una extraña liberación. Con el apoyo incondicional de Francisco, se dedicó en cuerpo y alma a su verdadero sueño. Él le cedió un ala de la casa que daba al jardín, un espacio amplio y luminoso que antes se usaba para almacenar muebles viejos. Juntos, lo vaciaron y lo transformaron. Pronto, el sonido monótono del abandono fue reemplazado por el zumbido de una máquina de coser y el suave rasgar de las tijeras sobre la tela.
El antiguo mausoleo estaba encontrando nuevos propósitos, nuevas formas de vida. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el nuevo taller, rodeados de rollos de tela y patrones de papel, la conversación se desvió hacia un territorio más personal. Francisco, observándola trabajar con una concentración feroz, le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Mi mayor miedo después de la muerte de Elena no era vivir sin ella, admitió, su voz apenas un susurro. Era morir como había vivido, solo, rodeado de cosas, pero sin que nadie conociera realmente al hombre detrás del nombre. Ana dejó su aguja y lo miró, viendo por primera vez la profunda vulnerabilidad que se escondía bajo su fachada de poder. Y mi mayor miedo, respondió ella con la misma honestidad, era vivir y morir siendo invisible, como si mi vida no hubiera dejado ninguna marca en el mundo. En esa confesión mutua de sus miedos más profundos, el último vestigio de la barrera entre ellos se disolvió. Ya no estaban unidos por el pasado de Elena, ni por un deber o una gratitud, estaban unidos por una comprensión fundamental de las heridas del otro. Vieron en el alma del otro el reflejo de su propia soledad, y en ese reconocimiento, encontraron un consuelo que ninguna fortuna o estatus social podría comprar. Se dieron cuenta de que ambos habían estado viviendo vidas a medias, atrapados en roles que la sociedad o la tragedia les habían impuesto. Y juntos sin planearlos estaban dando permiso para empezar a vivir de nuevo, por completo. Días después, tomaron otra decisión simbólica. Subieron juntos al cuarto de Elena, ese que había permanecido intacto, congelado en el tiempo. Pero esta vez, no entraron con la reverencia de quien visita una tumba, entraron con el amor de quienes quieren honrar una vida. Con un cuidado infinito, comenzaron a empacar algunas de sus pertenencias más personales, no para desecharlas sino para guardarlas, para protegerlas del polvo y del olvido. En el fondo de un costurero de mimbre, Ana encontró un pequeño bastidor, con un bordado a medio terminar, un colibrí, con las alas extendidas, al que le faltaban los últimos hilos de color en la cola. Sin decir una palabra, Ana tomó el bastidor, se sentó junto a la ventana, y con sus propias manos, comenzó a terminar el trabajo que Elena había dejado inconcluso. Francisco la observó, y una emoción que no se atrevía a nombrar se apoderó de él. No era el amor apasionado y juvenil que había sentido por Elena. Era algo diferente, más sereno, más profundo. Era un sentimiento de asombro y gratitud por la mujer que tenía delante, una mujer que no solo había aceptado el pasado, sino que lo estaba tejiendo activamente en el presente, sanando viejas heridas con cada puntada. Vio en ese simple acto de terminar un bordado la metáfora de sus propias vidas. Estaban tomando los hilos rotos de un pasado doloroso, y juntos, estaban creando algo nuevo, algo entero, algo hermoso. La transformación de la hacienda fue el reflejo de su propia transformación interior. Los salones oscuros y silenciosos se llenaron de luz, y ocasionalmente, de la música de un viejo gramófono que Francisco había rescatado del desván. El taller de Ana se convirtió en el nuevo corazón de la casa, un lugar de creación y esperanza. Sus primeras clientas no fueron las damas de la alta sociedad, sino las esposas de los trabajadores de la hacienda y las mujeres del pueblo cercano, quienes oyeron hablar de la costurera del patrón y se acercaron con una mezcla de curiosidad y necesidad. Ana las trató a todas con la misma dignidad y esmero, y pronto, su reputación de artesana talentosa y de buen corazón comenzó a extenderse, creando una nueva red social basada en el respeto, y no en el apellido. Francisco encontró una nueva alegría en su vida, una que no provenía de cerrar un trato exitoso, o de ver crecer su fortuna, sino de los pequeños momentos. La alegría de ver a Ana sonreír, al completar un vestido difícil, de escuchar las conversaciones animadas que provenían de su taller, de compartir una taza de café, al atardecer en el jardín, hablando no del pasado, sino del futuro. Se dio cuenta de que durante años había estado gobernando un imperio, pero había olvidado cómo habitar un hogar. Ana, con su presencia tranquila y su fortaleza silenciosa, le estaba enseñando a hacerlo de nuevo. La familia de Elena nunca los perdonó. Se convirtieron en enemigos distantes, figuras amargadas que alimentaban los chismes desde las sombras, pero su poder sobre ellos se había desvanecido. Habían perdido la batalla más importante, no porque Francisco tuviera más dinero o influencia,
sino porque él y Ana tenían la verdad de su lado. Y la verdad, una vez liberada, es un arma que ninguna conspiración puede derrotar. Su aislamiento social se convirtió en una fortaleza, un espacio protegido donde podían ser ellos mismos, lejos de las miradas juzgadoras y las expectativas asfixiantes de un mundo que habían decidido dejar atrás. Una tarde, un año después de aquella fatídica boda, estaban sentados en la misma galería donde él le había entregado las cartas. El taller de Ana era un negocio próspero, y su nombre era conocido en toda la región. Francisco ya no era el viudo sombrío, sino un hombre cuya mirada había recuperado un brillo perdido hace mucho tiempo. Elena te trajo a mí para que yo te protegiera, dijo Francisco, rompiendo un cómodo silencio. Pero creo que se equivocó. Creo que te trajo a mí para que tú me salvaras. Ana simplemente sonrió y apoyó su mano sobre la de él, un gesto simple que contenía un universo de comprensión y afecto. No hubo una propuesta de matrimonio grandiosa ni una declaración de amor apasionada, no la necesitaban. Su relación se había construido sobre cimientos mucho más sólidos: la confianza, el respeto mutuo, y la certeza de haber encontrado en el otro a un compañero de alma. Su amor no era una chispa que encendía un fuego, sino una brasa que había ardido lentamente, calentándolos a través del largo invierno de su soledad. Decidieron casarse en una ceremonia sencilla, en el jardín de la hacienda, rodeados solo por los trabajadores que se habían convertido en su verdadera familia, y por la presencia benévola de las orquídeas de Elena. Aquella noche, ambos comprendieron que las promesas hechas por amor no mueren con el tiempo, y que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en la valentía de reparar un corazón roto, aunque no sea el tuyo. La historia del viudo millonario y la joven costurera se convirtió en una leyenda en la región, una historia susurrada de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como un poderoso recordatorio de que, a veces, los secretos más dolorosos son los que guardan la llave de la verdadera felicidad, y que el amor más inesperado es el que florece en las ruinas de una vida que creíamos terminada. Si crees que ninguna promesa de amor debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad puede sanar las heridas más profundas, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos sobre los lazos que nos definen y los secretos que nos liberan. Gracias por escuchar. La vida de Francisco y Ana después de su unión no fue la explosión de júbilo que se esperaría de un cuento de hadas, sino algo mucho más profundo y real. Fue el lento y deliberado amanecer después de una noche demasiado larga. Su matrimonio no fue la superposición de una nueva historia sobre una vieja, sino el entrelazado de dos hilos, uno de plata por el luto, y otro de azul por la esperanza, para crear un tejido completamente nuevo. No buscaron olvidar el pasado, pues sabían que era imposible. En su lugar, aprendieron a caminar junto a sus fantasmas, no como prisioneros, sino como compañeros de un largo viaje. Su amor no era un fuego arrebatador que consumía todo a su paso, sino el calor constante de un hogar, un refugio construido con los ladrillos del respeto mutuo y el cemento de las verdades compartidas. Era un pacto de reconstrucción, la promesa silenciosa de que, sin importar las grietas que la vida les había dejado, se ayudarían mutuamente a que la luz entrara por ellas. Lo que vino después de la tormenta fue una paz laboriosa, una felicidad que se cultivaba día a día, como los cafetales que rodeaban la hacienda. Francisco encontró en Ana no un reemplazo de Elena, sino una compañera de vida, cuya fortaleza silenciosa lo anclaba al presente de una manera que nunca creyó posible. Dejó de ser el magnate que gobernaba un imperio desde la distancia para convertirse en un hombre que participaba en la vida. Se le veía a menudo en el taller de Ana, no dando órdenes sino simplemente observando, fascinado por la forma en que sus manos, antes destinadas a una vida de servidumbre, ahora creaban belleza y dignidad para otras mujeres. En ella, no solo veía a la mujer que amaba, sino el triunfo viviente de la justicia que le había sido negada a su madre y a su primera esposa. Su amor por Ana no disminuía su amor por Elena. Al contrario, lo completaba, dándole un propósito que trascendía la muerte. El taller de Ana, el colibrí, se convirtió en mucho más que un negocio. Se transformó en el corazón palpitante de una nueva comunidad, un espacio donde las mujeres del pueblo y de las fincas cercanas no solo iban a encargar un vestido, sino a compartir historias, a encontrar un oído amigo y a sentirse valoradas.
Ana nunca olvidó su origen. Cada vestido que cosía, ya fuera para la esposa de un jornalero o para una maestra de escuela, llevaba la misma dedicación y el mismo respeto. Su taller se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso de una nueva clase de nobleza, la que se gana con el trabajo, la empatía y el talento. Se dice que las damas de la alta sociedad, consumidas por la envidia, intentaron imitar sus diseños, pero nunca pudieron replicar lo más importante: el alma que Ana infundía en cada puntada, un alma forjada en la pérdida, la lucha, y finalmente, en el amor. Con el paso de los años, Francisco canalizó su inmensa fortuna de una manera que Elena siempre había soñado en secreto. Financió la construcción de una pequeña escuela en el pueblo, insistiendo en que llevara el nombre de Sofía, la madre de Ana. Creó un fondo para ayudar a jóvenes artesanas a establecer sus propios talleres, asegurándose de que ninguna mujer con talento tuviera que depender de la caridad o sufrir la humillación que Ana había soportado. Su poder, antes una herramienta para acumular riqueza, se convirtió en un instrumento para sembrar oportunidades. Los mismos hombres de negocios que lo habían marginado ahora, lo observaban con una mezcla de desconcierto y un respeto a regañadientes. Francisco Julián ya no era solo el rey del café, se había convertido en el guardián de un legado de bondad que valía mucho más que todas sus cosechas. La memoria de Elena nunca abandonó la casa, pero su presencia se transformó. Ya no era el fantasma de una promesa incumplida, sino una presencia benévola, un ángel guardián cuya historia era el mito fundacional de su familia. Francisco y Ana hablaban de ella a menudo, con una naturalidad que habría escandalizado a la sociedad. Se preguntaban qué habría pensado de un nuevo diseño de vestido, o si le habría gustado la nueva variedad de orquídeas que habían plantado en su invernadero. El pequeño bordado del colibrí que Ana había terminado fue enmarcado y colocado en su taller, un recordatorio constante de que su historia no había comenzado con ellos, sino con el amor inquebrantable de dos mujeres que se habían atrevido a desafiar su mundo. Honrar a Elena ya no era un acto de luto, sino una celebración de la vida y del amor que ella había puesto en movimiento. Cuentan los que los conocieron de viejos que su amor se profundizó con el tiempo, asentándose en una complicidad serena y una ternura infinita. Se les veía pasear al atardecer por los cafetales, él apoyado ligeramente en su brazo, ella escuchando sus historias sobre la tierra. No tuvieron hijos propios, pero su casa siempre estuvo llena de vida. Las jóvenes aprendices del taller, los hijos de los trabajadores a los que ayudaban con sus estudios. Su legado no fue de sangre sino de espíritu. Se convirtieron en una leyenda local, la historia del viudo que encontró la redención, y de la costurera que se convirtió en reina, no de una sociedad, sino de su propio destino. Su amor era un faro silencioso que demostraba que las segundas oportunidades no son un milagro, sino una elección que se hace cada día. El tiempo fue borrando las líneas de la amargura de sus rostros y las reemplazó con las marcas de la risa y la paz. Francisco Julián, el hombre que una vez fue temido por su frialdad, fue recordado por la calidez de su sonrisa tardía. Ana Valentina, la joven que una vez fue humillada por su pobreza, fue recordada por la riqueza de su espíritu y la generosidad de sus manos. Su historia trascendió el chisme para convertirse en una parábola, un relato que las abuelas contaban a sus nietas para enseñarles sobre la dignidad, la lealtad, y el poder transformador de un amor que se atreve a ver más allá de las apariencias. Demostraron que una vida no se define por su comienzo trágico, sino por el coraje con el que se escribe su final. Lo que construyeron juntos fue más duradero que cualquier imperio. Fue un testimonio de que el verdadero amor no busca poseer sino liberar. Francisco liberó a Ana de las cadenas de la pobreza y la humillación, y ella lo liberó a él de la prisión de su propio dolor. Se regalaron mutuamente el futuro, un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Su vínculo era la prueba viviente de que sanar no significa borrar las cicatrices, sino aprender a verlas como un mapa que nos muestra el camino que hemos recorrido y la fuerza que hemos ganado. Su felicidad no fue un regalo del destino, sino una conquista, una victoria silenciosa ganada en el campo de batalla del corazón humano. Se dice que, hasta el final de sus días, Francisco conservó una sola de las cartas de Elena en su escritorio, la última.
aquella en la que le suplicaba que protegiera al pichón de su colibrí. No la guardaba como un recordatorio de su fracaso pasado, sino como un símbolo de su mayor triunfo. El triunfo de haber entendido finalmente que la promesa no era solo encontrar a una persona, sino abrir su propio corazón a la posibilidad de que el amor, en sus formas más inesperadas, siempre encuentra la manera de cumplir sus ciclos, de cerrar sus heridas y de florecer de nuevo, incluso en la tierra más árida. Su vida con Ana fue la respuesta final a la última pregunta de Helena. La hacienda, que una vez fue un monumento a la muerte, se convirtió en un santuario de la vida. Las orquídeas de Helena siguieron floreciendo, cuidadas ahora por las manos de Ana, y el aroma del café se mezcló para siempre con el zumbido de las máquinas de coser. El legado que dejaron no se podía medir en hectáreas ni en pesos, sino en las vidas que tocaron, en la esperanza que sembraron y en la verdad que defendieron. Su historia nos enseña que el luto no es un destino final, sino una estación, y que incluso después del invierno más crudo, el amor tiene el poder de hacer que todo vuelva a florecer, de una manera diferente, quizás más sabia, pero igual de hermosa. La verdadera nobleza, como ellos descubrieron, no se hereda en la sangre ni se compra con fortuna. Se forja en la decisión de enfrentarse a la oscuridad, tanto la del mundo como la propia, y en la valentía de ofrecer la mano para ayudar a otro a salir de ella. Francisco y Ana no solo repararon un corazón roto, tomaron los pedazos de 3 vidas, la de Helena, la de Sofía y las suyas propias, y construyeron con ellos un mosaico de redención que sigue brillando hasta el día de hoy, un recordatorio de que las promesas hechas por amor, nunca mueren. Su historia es un testamento de que la vida, a veces, nos cobra las deudas del pasado de la forma más inesperada, pero también nos ofrece la oportunidad de pagarlas, con un amor que sana todas las heridas. No borraron el pasado, lo honraron, y al hacerlo, crearon un futuro que ni la sociedad más cruel pudo destruir. La promesa oculta en aquella boda de 1928 no solo unió a un viudo con una joven humillada. Reveló que el amor más grande es aquel que tiene el poder de reescribir no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que vinieron antes que nosotros. El amor de Francisco y Ana se convirtió en la última y más hermosa carta de Helena, una carta escrita no con tinta sino con sus vidas, una carta que finalmente llegó a su destino, entregando un mensaje de esperanza que ha perdurado a través del tiempo. Nos recuerda que cada vida es una historia que merece ser contada, y que cada corazón, sin importar cuán roto esté, guarda en su interior la promesa de un nuevo amanecer. Si crees que ninguna promesa de amor debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad puede sanar las heridas más profundas, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos sobre los lazos que nos definen y los secretos que nos liberan. Gracias por escuchar.